Un cordial saludo. Me presento, mi nombre es Omar Santana. eh, Soy alumno de la materia de estática y resistencia de materiales y en esta oportunidad para el trabajo final, el trabajo colaborativo consiste en saber cómo diseñar una cercha la cual será utilizada para una cubierta. Pues bien, con base a la literatura y con base pues obviamente a las herramientas, a los textos, a la bibliografía, a los videos tutoriales y pues en algunas consultas que se han hecho a través de otros medios, en este caso YouTube, pues se permitió llevar a cabo el desarrollo de esta actividad de una manera pues más clara, de una manera más comprensiva. Entonces, sencillamente lo que voy a hacer es explicarles en qué consiste, cuáles son los pasos que se tomaron en cuenta, con base pues obviamente a las cifras, a las referencias, a las medidas y pues todo el esquema estructural de la misma. Pues bien, entonces inicialmente el área a cubrir corresponde a un terreno rectangular de 9 metros de frente por 18 de fondo. Las cerchas tendrán una separación de 3 metros entre sí, ¿sí? Las cerchas tendrán una pendiente de 30 grados y se construirán con un perfil de acero estructural A36, cuyo ángulo de piernas iguales, ahí están las medidas, ¿sí? Con base al siguiente apéndice. Entonces vemos la gráfica de la cercha con cada uno de sus nodos, ¿sí? Como aquí lo podemos observar. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué se hizo inicialmente? Se tomó, es decir, la estructura como lo podemos ver es una estructura totalmente simétrica cuyas medidas laterales las vemos en cierta manera pues iguales. Aquí estamos viendo, digamos que en el nodo A, 2.895 kilonewtons y el nodo G vemos que exactamente es el mismo valor en kilonewtons. Entonces, ¿qué sucede? Se toma la simetría a través de los nodos gemelos. Como vemos acá, entonces vamos a tomar AB y FG. Entonces tomamos AB y en la parte lateral F y G. Y así sucesivamente hasta hacerlo pues de manera simultánea, por decirlo así. Entonces, con base a eso, entonces anotamos en la siguiente columna la fuerza en kilonewtons. Tengamos presente ciertos aspectos como los en el tema de las fuerzas. Entonces, si nosotros obtenemos fuerza negativa, siempre va a existir comprensión, ¿sí? Una fuerza de compresión. Si existe una fuerza positiva, pues obviamente va a haber una fuerza de tensión. Y en el caso de que exista una fuerza en cero, pues esto se va a denominar una fuerza de amarre. ¿De acuerdo? Entonces, importantes esos tres aspectos. Con base a la estructura, pues se tomó los resultados en nodos, perdón, en kilonewtons y así sucesivamente. Entonces, vemos posteriormente en el siguiente cuadro las longitudes de los elementos, ¿sí? Tomamos un pantallazo pues con base a una de la información extraída de la bibliografía en cuanto a las propiedades de los perfiles suministrados para la elaboración de esta cercha. Bien, entonces aquí inicialmente ¿qué vamos a ver? La fórmula para hallar el esfuerzo normal. Eh, entonces, para el esfuerzo normal, ¿qué se hizo? Entonces se tomó la siguiente fórmula, que es el esfuerzo normal sobre la fuerza y el área. Con base a esa fórmula entonces se va a tomar los elementos gemelos que previamente ya los habíamos tomado en la explicación anterior, ¿sí? El resultado en fuerza de kilonewtons, si se define si es por compresión o por tensión o si es un elemento de amarre, ¿sí? El resultado en metros cuadrados en área, ¿sí? El MPa, que es el esfuerzo normal que se obtiene, y posteriormente su longitud. Ahora bien, la fórmula para hallar el esfuerzo admisible y factor de seguridad. ¿Qué se hizo? Pues obviamente se toma esta fórmula que ustedes ven aquí a continuación. Entonces, la, la fórmula del esfuerzo admisible, que es la que vemos en esta parte,
es igual a la fuerza sobre el área. Y la fuerza, eh, bien, entonces, con base a la anterior fórmula, entonces, eh, se plantea o se realiza a través de esta tabla el factor de seguridad para barras de tensión teniendo en cuenta la resistencia, afluencia, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Se toma la columna de los elementos gemelos, la fuerza en kilonewtons, la tensión si es tensión o compresión, pues su efecto del amarre, ¿sí? El área en metros cuadrados, el esfuerzo admisible, ¿sí? El esfuerzo normal, MPa, y el factor de seguridad. Bien, entonces, posteriormente, ¿qué se hace? Se calcula el momento de inercia del área de la sección como se muestra a continuación. Entonces, aplicamos la fórmula con base, obviamente, a la literatura que pues, se obtuvo a través de la bibliografía. Se reemplaza en este caso, ¿sí? Y obviamente, él ya nos va a arrojar la siguiente tabla con la siguiente información, ¿sí? Como vemos ya previamente, el elemento los elementos gemelos, la fuerza, si es tensión o compresión o amarre, el área en metros cuadrados, el módulo de elasticidad, longitud, mínimo momento de inercia del área de la sección, carga crítica y el factor de seguridad. ¿De acuerdo? Entonces ahí se hace los cálculos. Eh, Recordemos que, bueno, ahí se usan solo 4 cifras decimales siempre para llevar a cabo este tipo de cálculos. Entonces, bien, el cálculo de esfuerzos estamos tomando a través de la siguiente fórmula, que es el esfuerzo igual sobre la fuerza, igual a la fuerza sobre el área, ¿sí? Aquí está pues ya más gráficamente la fórmula. Entonces tomamos los nodos que previamente en la explicación se había hecho con base a la estructura, se lleva a cabo la fórmula, entonces lo que hacemos es reemplazar, ¿sí? Y se obtiene obviamente el valor del esfuerzo normal, ¿sí? Bien, entonces aquí pues podemos visualizar cada uno de los nodos, ¿sí? El resultado de cada una de las operaciones que se hizo. Y ahora vamos a lo que es la parte del esfuerzo normal, ¿sí? Donde la fórmula consiste en que se calcula dividiendo la fuerza normal entre el área del perfil dividida entre 1000. Entonces, llevamos a cabo el cálculo de 25.07 sobre 0,00224 igual a 11.191,96 y ese 11,91 perdón, ese 11.191,96 lo dividimos sobre 1000 y nos va a arrojar este resultado, 11,19196429. Y así con cada uno de las operaciones que pues estamos viendo a continuación. Bien, ahora lo que es el factor de seguridad. Entonces, ya conociendo el dato de la excedencia, entonces de la tensión, lo que es básicamente el esfuerzo normal del apéndice, B, realizamos la siguiente operación. Entonces, se reemplaza la fórmula, entonces lo que hacemos es factor de seguridad, que sería entonces 250 sobre el valor que previamente se había obtenido en el esfuerzo normal. Entonces, ese resultado es el que nos arroja aquí, ¿sí? Si es amarre, pues sobre 0, pues si es 0, pues obviamente va a ser de amarre, se hace la operación y así sucesivamente con cada uno de los factores de seguridad. Bien. Ok, bueno, aquí está la bibliografía de lo que pues previamente en este segmento se desarrolló. Bueno, en esta siguiente parte es donde se va a llevar a cabo el cálculo de las fuerzas internas. Tengamos en cuenta que para calcular las reacciones en cada elemento de la estructura, se debe aplicar el método con base a la explicación que consiste en tener todos los nodos analizando la estabilidad o equilibrio de la estructura de cada una de sus fuerzas. Bueno, en general el equilibrio de estructura, así como también el método en cada una de las secciones, ¿sí? Pues lo que se busca básicamente, como le mencioné, es estabilidad y equilibrio. Entonces, esta es la fórmula, ¿sí? Fuerza X igual a 0, área X igual a 0, fuerza Y igual a 0. Entonces, él ya nos arroja entre AY y GY el valor en kilonewtons, kilonewtons, perdón. Y
ya obviamente se lleva a cabo la fórmula, ¿sí? 5.79 por el valor que nos arroja aquí en esta sumatoria, más 2.895 por 9 sobre 9, y sobre 9, que es la longitud de la cuerda superior. Entonces nos arroja 17.37 kilonewton. Bien, entonces con base a eso comenzamos a reemplazar. Entonces AY sobre AY igual a 34.74 kilonewtons menos 17.37 kilonewtons igual a 17.37 kilonewtons. Entonces empezamos desde el nodo A. Recordemos que existe una fuerza en esta gráfica. Entonces existe una fuerza que es desde AB. Existe la fuerza en AL, en AY y en este caso de 2.895 kilonewtons. Entonces, con base a eso, sobre obviamente los 30 grados que se había tenido en cuenta en la dimensión de la estructura, entonces tomamos lo que es la fórmula, ¿sí? Entre AL más AB por el coseno de 30 igual a 0, ¿sí? Y así sucesivamente, donde se lleva a cabo el reemplazo de la información, arrojándonos en el primer nodo, que es el nodo A, menos 28.95 kilonewtons. Y así sucesivamente, ya se define si es tensión, comprensión, como lo habíamos explicado ya anteriormente. Igual con el nodo L, ¿sí? Se toma la estructura, se toma el segmento con base a la estructura, ¿sí? Se lleva a cabo la operación y así sucesivamente, donde se define si es por compresión, por tensión o amarre. Bien, entonces aquí está el nodo C, el nodo D, y a través de esta tabla es donde se obtiene el resultado de la fuerza en kilonewtons, ¿sí? De acuerdo a los nodos gemelos. Entonces aquí vemos lo que es el método de las secciones, ya pues digamos lo que les había comentado hace un momento, se toma el segmento de acuerdo a la estructura. Y bueno, aquí hay unas conclusiones en esta siguiente parte. Bueno, bien, entonces dando continuidad, vamos a llevar a cabo lo que es la continuidad de la siguiente fórmula de acuerdo a los datos ya obtenidos, que es la longitud de la cuerda superior y las medidas, ¿sí? Perdón, de la cuerda inferior, longitud de la cuerda superior, la fórmula y el resultado como tal, ¿sí? Cantidad de cerchas, entonces se define cuántas, con base a la distribución, el total de cerchas, la velocidad del viento, ¿sí? Que es de 10 metros sobre segundo, y así, y el área, entonces 10.392 por 3 igual a 31.178 metros cuadrados. Entonces se define con base a cada uno de los nodos, ¿sí? Las medidas correspondientes con base a la información, a los datos obtenidos. Aquí tenemos pues obviamente un pantallazo de una de la bibliografía obtenida, o sea, la información que nos permite pues tener ya la base para llevar a cabo la continuidad de esta parte de la estructura, ¿sí? Aquí vemos lo que es el ángulo de piernas iguales, entonces ya se toma lo que es la información de qué tipo de referencia es una de las piernas, ¿sí? El peso como tal de 8.7 kilogramos, ¿sí? Y cómo va a ir, digamos, cómo va a ir dentro de la estructura. Bien, entonces aquí se define las características como van a ir distribuidas, ¿sí? Que por cada pendiente se requiere para cubrir los 5.2 metros de longitud, entonces cuántas tejas va a cubrir los 3 metros de ancho, etcétera. La gráfica de las tejas, cómo se va a distribuir. Y aquí lo que es ya son las cargas vivas. Entonces, se coge la fórmula, que es cargas vivas igual a 70 kilogramos sobre metro cuadrado y AC por 7. Entonces se reemplaza
y se obtiene la información